Estados Unidos no emite alertas de seguridad en México por rutina. No se trata de comunicados automáticos ni de simples actualizaciones burocráticas. Cada vez que Washington decide activar este tipo de advertencias, especialmente en un contexto de alta tensión como la supuesta muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, lo hace bajo una lógica estratégica más profunda. Porque en geopolítica, las alertas no solo informan, también comunican poder. Y aquí es donde cambia completamente la lectura. La narrativa superficial se centra en México, violencia, operativos, disturbios, pero el análisis real apunta en otra dirección. La pregunta relevante no es únicamente qué ocurrió en territorio mexicano, sino qué está intentando decir Estados Unidos al mundo y a México al emitir esta alerta en este momento específico. Ese matiz es clave. Cuando un gobierno como el de Estados Unidos publica una alerta de seguridad, está generando un documento oficial que no solo leen turistas o ciudadanos estadounidenses, lo analizan inversionistas, gobiernos extranjeros, organismos internacionales y actores del sector privado. Es, en esencia, un mensaje abierto con múltiples destinatarios. Y eso nos obliga a ir más allá de los hechos inmediatos. Tras el operativo que habría culminado con la muerte de El Mencho, distintos estados mexicanos registraron episodios de violencia. Bloqueos, enfrentamientos y alteraciones del orden público comenzaron a aparecer en los reportes. Frente a este escenario, la Embajada de Estados Unidos emitió recomendaciones claras a sus ciudadanos: resguardarse, evitar desplazamientos innecesarios y mantener un nivel alto de precaución. A simple vista, nada extraordinario. Este tipo de protocolos forman parte de los procedimientos estándar cuando se detectan riesgos. Sin embargo, lo que diferencia esta alerta de otras no es únicamente el contenido, sino el contexto en el que aparece y el momento en que se comunica. Porque estas advertencias no son neutrales. Tienen efectos concretos. Para entender completamente el alcance de esta alerta, es necesario observar cómo Estados Unidos percibe a México dentro de su estructura estratégica. México no es un país cualquiera en la política exterior estadounidense. Es su principal socio comercial, lo que significa que cualquier alteración en su estabilidad tiene repercusiones económicas directas. Es también la frontera terrestre más extensa y sensible para Estados Unidos, donde convergen temas de migración, seguridad y comercio. Además, se ha convertido en el epicentro del debate sobre el tráfico de fentanilo, una crisis que ha adquirido dimensiones de seguridad nacional dentro del discurso político estadounidense. En este contexto, México forma parte del perímetro de seguridad de Estados Unidos. Y eso cambia todo. Porque cuando un país considera a otro dentro de su perímetro estratégico, los eventos internos dejan de ser completamente internos. Se vuelven relevantes, se vuelven observables y, en algunos casos, se vuelven objeto de presión indirecta. Desde hace varios años, dentro de ciertos sectores políticos en Washington, ha crecido el debate sobre si los cárteles mexicanos deben ser clasificados como organizaciones terroristas. Esta no es una discusión menor ni simbólica. Implica una redefinición legal profunda que permitiría a Estados Unidos utilizar herramientas mucho más agresivas en términos de inteligencia, sanciones e incluso operaciones. Bajo esa lógica, una alerta de seguridad en medio de un evento de alto impacto puede interpretarse como algo más que una simple recomendación preventiva. Puede funcionar como un indicio de cómo está evolucionando la percepción del problema dentro de Washington. Y aquí entra una segunda capa de análisis. Las alertas consulares tienen múltiples niveles de lectura. En la superficie cumplen una función clara: proteger a los ciudadanos. Esa es la primera capa, la más visible y la más fácil de entender. La segunda capa tiene que ver con la evaluación de riesgo. Es decir, el gobierno estadounidense está haciendo pública su interpretación de la situación en determinadas regiones. Está diciendo de manera indirecta cómo percibe la estabilidad de esos territorios. Pero existe una tercera capa, la señal política. Cuando Estados Unidos advierte públicamente que ciertas zonas de México presentan un riesgo elevado, no solo está hablando a sus ciudadanos,
Está enviando un mensaje implícito a las autoridades mexicanas y a la comunidad internacional. La estabilidad interna de México tiene implicaciones directas para nuestra seguridad. Ese mensaje introduce presión. No es una presión explícita ni confrontativa. No hay amenazas directas ni declaraciones agresivas, pero es una presión visible, registrada en documentos oficiales y amplificada por medios de comunicación y actores internacionales. Y esa visibilidad es en sí misma una herramienta de influencia, porque en relaciones internacionales lo que se dice públicamente importa tanto como lo que se negocia en privado. A partir de aquí surge una pregunta inevitable. ¿Estamos ante una reacción puntual a un evento específico o estamos viendo señales de un cambio más profundo en la postura de Estados Unidos hacia México? Dentro de Washington no existe una única visión sobre cómo abordar el problema del narcotráfico en México. Existen varias corrientes con enfoques distintos y en algunos casos contradictorios. Una de ellas apuesta por reforzar la cooperación bilateral. Es la línea tradicional, basada en la colaboración entre ambos países, intercambio de inteligencia y respeto a la soberanía. Otra corriente propone aumentar la presión diplomática. Aquí la lógica es distinta. Utilizar herramientas políticas, económicas y mediáticas para incentivar cambios en la estrategia mexicana. Y existe una tercera postura, más dura, que plantea la necesidad de replantear el marco legal bajo el cual se combate a los cárteles. En este enfoque, el narcotráfico deja de ser tratado únicamente como crimen organizado transnacional y pasa a ser considerado una amenaza formal a la seguridad nacional. Si esa transición llegara a consolidarse, el impacto sería significativo, porque cambiaría las reglas del juego y redefiniría el papel de México dentro de la estrategia de seguridad estadounidense. Si esa transición llegara a consolidarse, el impacto no sería únicamente jurídico, sería estructural. Porque en el momento en que el narcotráfico deja de ser tratado exclusivamente como crimen organizado y pasa a ser considerado una amenaza formal a la seguridad nacional, el margen de acción de Estados Unidos se amplía de manera considerable, no solo en términos de inteligencia, sino también en capacidades operativas, presión internacional y legitimidad política interna. Y ahí es donde el contexto actual adquiere mayor relevancia. La alerta de seguridad no aparece en el vacío. Se produce en un entorno global donde las dinámicas de poder están cambiando y donde América Latina ha dejado de ser una región periférica para convertirse nuevamente en un espacio de competencia estratégica. En los últimos años, China ha incrementado de forma sostenida su presencia económica en la región. Inversiones en infraestructura, acuerdos comerciales y proyectos energéticos han fortalecido su posicionamiento. Rusia, por su parte, ha buscado ampliar su influencia diplomática y simbólica, especialmente en contextos donde puede desafiar la narrativa occidental. Frente a ese escenario, Estados Unidos intenta mantener su liderazgo hemisférico, y México ocupa un lugar central en esa ecuación. No solo por su tamaño económico o su cercanía geográfica, sino porque funciona como un punto de conexión entre múltiples flujos, comerciales, migratorios, energéticos y de seguridad. Cualquier percepción de inestabilidad en México tiene efectos que trascienden sus fronteras. Por eso, cuando Estados Unidos emite una alerta pública, no solo está reaccionando a un evento puntual, está contribuyendo a construir una percepción. Y en geopolítica, la percepción es un activo. Si México comienza a ser visto como un entorno de riesgo elevado, eso puede influir en decisiones de inversión, en estrategias empresariales y en posicionamientos diplomáticos, no necesariamente de forma inmediata, pero sí progresiva. Ese es el impacto indirecto. Ahora bien, hay otro elemento que no puede ignorarse: el coste político dentro de Estados Unidos. México es desde hace años un tema sensible en la política interna estadounidense. La migración, el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza ocupan un lugar central en el debate público. No son temas técnicos, son temas políticos. Y eso significa que cualquier acción relacionada con México tiene una dimensión interna. Cuando el gobierno estadounidense emite una alerta de seguridad,
no solo está comunicando hacia afuera, también está enviando señales hacia adentro. Está mostrando que reconoce un problema, que está tomando medidas y que mantiene una postura activa frente a riesgos que afectan directamente a su población.